En todos los vídeos tenemos un montón de comentarios con dudas que os surgen acerca de la prótesis de rodilla. Así que los hemos leído todos, hemos hecho una recuperación y os traemos las 7 preguntas más habituales que nos hacéis sobre la prótesis de rodilla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy os traemos un vídeo muy breve, muy conciso, sobre las 7 preguntas más habituales que nos hacéis sobre la prótesis de rodilla. La intención es que sea un vídeo muy fácil de entender, muy aclaratorio y que os quede clarísimo todo el procedimiento, tanto si tenéis una prótesis como si estáis valorando ponerosla. La primera pregunta que nos hacéis muchísimo es ¿cuántas veces me puedo poner una prótesis de rodilla? La realidad es que no hay un número determinado. Lo habitual es que sea una prótesis o dos por la duración de la prótesis, entonces en la vida de un paciente no suele haber tiempo para más, pero realmente no hay un límite como tal. Segunda pregunta, bastante relacionada con la primera que hemos hecho, y es ¿cuánto tiempo me va a durar mi prótesis de rodilla? Como casi siempre, depende de varios factores. Primero, qué tipo de prótesis tengamos, si es una prótesis total, es una prótesis unicompartimental, si se conservan los ligamentos, si no, todo eso va a influir en el desgaste de la articulación y por supuesto la actividad que realizamos con ella. Si es una actividad muy intensa, pues va a ser un poquito menor el tiempo de vida de la prótesis. De media, en torno a los 15 años de vida, y si es una actividad muy intensa o estamos en edad laboral, podría bajar a los 10. Y como os decía antes, depende un poco del tipo de prótesis. En cuanto a la prótesis total, que es la más habitual, a los 15 años sigue siendo viable en el 93% de los casos. Cuando han pasado 20 años baja un poquito hasta el 90% y cuando van 25 años el 82% de las prótesis siguen siendo totalmente funcionales, así que dura bastante tiempo. Tercera pregunta, ¿cuándo tengo que cambiar mi prótesis de rodilla? Bueno, la respuesta corta es que cuando hay dolor es que la prótesis no está funcionando bien, entonces habría que valorar cambiarla. Si nos ponemos un poquito más en los motivos por los que puede haber dolor, nuestra prótesis al final va anclada al hueso y hay un concepto que se conoce como aflojamiento aséptico, que simplemente el desgaste de la articulación va a ir generando inflamación y unas partículas en la zona que va a ir limando y desgastando un poquito el hueso y esa movilidad que genera contra la prótesis va a generar inflamación y dolor. Así que la respuesta corta es, cuando nos duela hay que valorar si la cambiamos. Cuarta pregunta, ¿qué grado de discapacidad voy a tener si tengo una prótesis de rodilla? Otra vez, vuelvo a lo mismo, depende. La realidad es que si la cirugía es exitosa, se recupera bien la movilidad, la fuerza, la funcionalidad y no hay dolor de rodilla, no tiene ningún grado de discapacidad. Otra cosa es que si la operación no sale bien, que son muy poquitos casos, y no hay buena movilidad, hay dolor y pérdida de fuerza, habría que valorar individualmente, en función del estilo de vida y la actividad laboral de la persona, ese grado de discapacidad. En resumen, el grado de discapacidad no es importante porque vais a pasar de estar una vida con dolor en la que no podéis prácticamente andar a tener una vida totalmente normal y funcional sin dolor. Seguimos con la quinta pregunta, una que nos hacéis un montón de veces, y es, después de la cirugía, ¿cuánto tiempo me va a doler la rodilla? Bueno, depende también. Se va a producir por la propia cirugía cierto proceso inflamatorio que también vamos a ayudar a controlar el dolor con analgesia que os va a aportar vuestro médico y con tratamiento de fisioterapia, pero la media está en torno a unos 3 meses tras la cirugía para que desaparezca el dolor. Y para que lo pongáis un poco en contexto, cuando tenemos una lesión a priori más leve, como un esguince fuerte de tobillo, de rodilla, de lo que sea, el tiempo de recuperación se nos puede ir también por encima de los 3 meses. La diferencia es que con la prótesis, en los primeros días, seguramente primer y segundo día, ya vais a estar de pie y vais a empezar a andar con muletas en los primeros 4 o 5 días después de la operación y seguramente en un par de semanas hayáis quitado las muletas. Así que la recuperación para la operación que es bastante rápida. Sexta pregunta, ¿a qué edad me van a poner una prótesis de rodilla? Como llevamos diciendo todo el tiempo, es valorable de forma individual. La realidad es que se empieza a valorar a partir de los 60 años. ¿Por qué? Porque como hemos visto, la vida media de una prótesis de rodilla puede ser entre 15, 20, 25 años, entonces se intenta poner a partir de esa edad para poner solo una prótesis en la vida del paciente, pero ya os digo que cada caso habría que valorarlo individualmente. Séptima y última pregunta que nos hacéis, nos preguntáis mucho si es una cirugía segura. La realidad es que sí, el recambio total de rodilla por una prótesis es de las cirugías más exitosas de la historia de la medicina, ya que en torno al 95% de los casos resultan satisfactorios. Y además sabemos que hasta los 15 años, como hemos dicho antes, el 93% de la prótesis sigue funcionando, así que es muy segura y sobre todo os va a cambiar mucho la calidad de vida. Vais a pasar de tener dolor en cada paso que deis a seguramente no tener dolor y hacer una vida totalmente funcional, así que es muy segura la cirugía. Bueno, esperamos haberos resuelto esas dudas más habituales acerca de la prótesis de rodilla. No obstante, os voy a dejar unos vídeos ya que tenemos tanto grabado en realidad virtual cómo es una operación de rodilla, por si tenéis curiosidad, y otro vídeo en el que vamos a ir dando todas las pautas de la rehabilitación desde el día 1 hasta ese tercer mes aproximado que vamos a estar sin dolor, con consejos y con ejercicios, ¿vale? Así que como siempre os decimos, si os ha gustado el vídeo, nos dejáis un like
suscribiros al canal y darle a la campanita para avisar de nuevo contenido. Y como os decimos siempre, hasta la curación y más allá. Adiós.